a quedar alojado el encuentro. Bueno, vamos a comentarles un poquito cómo va a ser la modalidad. En primer término, el director de la sección de Relaciones Internacionales, doctor Juan Carlos Pérsico, va a presentar a los expositores de esta tarde, la doctora Carla Morazo y el doctor César Augusto Lerena. Al finalizar, vamos a abrir a preguntas. Las preguntas van a ser vía chat, dirigidos al moderador, y bueno, nosotros las vamos a compartir. La jornada se extenderá aproximadamente 1:30, 2 horas, y bueno, por último, abriremos finalmente los micrófonos para que todos podamos intercambiar un saludo final. Agradecemos también a todos los participantes que nos están siguiendo en vivo desde el canal de YouTube. Muchas gracias, y para finalizar queremos destacar que esta actividad es posible gracias a la organización y el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, de la Universidad de la Defensa Nacional, del Doctorado en Estudios Internacionales, del Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muy buenas tardes a todos, y le cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Pérsico. Muchas gracias, doctora María Alejandra Estica. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación, en especial a los disertantes. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, y muchas gracias también a quien fue uno de los principales organizadores de la actividad, al doctor Guillermo Villalba, que es vocal de la sección de Relaciones Internacionales de la ADI. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora seguidamente voy a presentar y a agradecer su presencia aquí a una de las disertantes, la doctora Carla Morazo, que es licenciada y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional y del Doctorado en Relaciones Internacionales, también en la Universidad Nacional de Rosario, es coordinadora del Programa de Estudios América Latina-África, del Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur de la Universidad Nacional de Rosario, e investigadora del Departamento África del Instituto de Relaciones Internacionales, el IRI, de la Universidad Nacional de La Plata, y también del Grupo de Estudios sobre Malvinas y del Grupo de Estudios sobre Política Exterior, Geopolítica y Defensa de la Universidad de Buenos Aires. También es autora de una gran cantidad de publicaciones. Bueno, es lo más importante, y estamos muy atentos a lo que nos va a decir el día de hoy, así que le doy la palabra a la doctora Carla Morazo. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos, María Alejandra. La verdad es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes para reflexionar sobre el lugar que ocupan Malvinas en la geopolítica en el siglo XXI, y para eso creo que un buen punto de partida que podemos tomar es hacer un repaso sintético por los documentos centrales que guían el posicionamiento del Reino Unido y también de Argentina, estos documentos oficiales que nos pueden ayudar a comprender mejor cuáles son los intereses que están en juego cuando hablamos de la cuestión Malvinas. Como todos aquí bien sabemos, en siglos anteriores, sobre todo a partir del siglo XVI, pero después mayormente en el 1800, el Reino Unido se expandió como una potencia global, estableciendo colonias, protectorados, territorios de ultramar,
y demostró una superioridad militar, principalmente naval, a lo largo del globo. Hoy bien podemos decir que ese poder relativamente se ha perdido, que no es el mismo imperio ni el mismo poder global de los siglos anteriores, pero sigue siendo una potencia militar, mantiene 14 territorios de ultramar, que le permiten sobre todo garantizarse el control de rutas marítimas que son estratégicas. Además no tenemos que olvidar que es uno de los países que mayor gasto militar tiene en el mundo, está dentro de los 10 principales, que destina aproximadamente un 2% de su PBI en los últimos años a la inversión en defensa, que tiene un complejo industrial militar muy importante y que es exportador de armas y de equipamientos, y que además es una potencia nuclear que en las últimas planificaciones de defensa han hecho público su intención de aumentar el nuclear, aumentando el número de ojivas nucleares de su arsenal. En este contexto podemos ver que en la estrategia de seguridad nacional, que se pensó para el periodo 2015-2025, pero que fue revisada, periódicamente se revisa y se actualiza, la última actualización fue en el 2021, y además también en la estrategia de seguridad marítima, que salió publicada esta semana, a comienzos de esta semana, se explicitan los 3 grandes objetivos que tiene el Reino Unido en cuestiones de defensa, con proteger a su población y la población de los territorios de ultramar, proyectar su influencia a nivel global, promoviendo la prosperidad y la seguridad internacional, y en este sentido explícitamente señalan y consideran que el control de los océanos es clave. Y aquí creo que también vale señalar que esta importancia del mar no la toman solamente como una cuestión de defensa, como una barrera defensiva del mar, sino también como una cuestión económica, pensando que además de ser un medio de transporte de personas y de bienes, hoy el océano es una fuente de energía, recursos renovables y no renovables, una fuente de alimentos, y también señalan que es un lugar para la recreación, que tiene que ver con la cultura. Para el control de estos océanos, son necesarios el control de pasos estratégicos alrededor del mundo, y señalan en estos documentos oficiales que una de las características físicas más importantes que tienen que tener en cuenta al momento de desplegarse son los cuellos de botella, ¿no? Los estrechos marítimos estratégicos alrededor del globo. Este control les permite a los británicos y a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte proyectarse tanto en América del Sur como en África, en Asia y también en el continente antártico. ¿Y por qué aquí traigo a colación a la OTAN? Porque bueno, creo que todos sabemos y tenemos que recordar siempre que para garantizar su presencia marítima global, el Reino Unido cuenta con una alianza especial con Estados Unidos, con un rol especial en la OTAN, y que esta alianza con Estados Unidos es el centro de su política de defensa. Y aquí voy a leer una parte de los documentos, traducido al castellano, donde dice que Estados Unidos es el socio preeminente en temas de defensa, seguridad, política exterior y prosperidad, y que en esta relación especial lo que los ingleses consideran que pueden contribuir con lo que contribuyen es sobre la influencia que tienen en Europa y sobre el alcance global, la inteligencia y la interoperabilidad militar y la estratégica localización de sus territorios de ultramar. Si hacemos un rápido repaso, todos podemos ver que hay territorios británicos en donde hay bases militares, como por ejemplo la base militar de la OTAN que arrienda Estados Unidos en el Índico, en la isla Diego García, este atolón que pertenece a un país africano pero que aún está ocupado colonialmente. En la isla Ascensión también es utilizada por la Fuerza Aérea Real Británica y por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y obviamente la base militar que hay en Malvinas, en el Atlántico Sur. Con todos estos territorios, de acuerdo a los documentos de estrategia de seguridad nacional británicos, hay un lazo histórico, lazos constitucionales, hay beneficios y responsabilidades mutuas, y el gobierno británico se compromete a defenderlos, a darle apoyo y seguridad.
En el caso de las Malvinas, particularmente, señala que se va a mantener una presencia permanente y que van a continuar apoyando el derecho a la autodeterminación ante el injustificado reclamo de la soberanía argentina, y señalan que si bien es muy bajo el riesgo de que haya un ataque, se mantiene una postura disuasiva, ¿sí? Una postura disuasiva en las islas, tanto frente a actores estatales como no estatales, a partir de mantener cierta cantidad de personal militar, incluyendo buques de la Marina Real, unidades del Ejército, aviones de la Fuerza Aérea, y todo un complejo que lo hace funcionar en la base de la OTAN. De hecho, ya han iniciado hace varios años un programa para fortalecer las comunicaciones de la isla, renovar el sistema de defensa aérea y mejorar la infraestructura. Todo esto que vemos es lo que se viene señalando desde hace muchos años como la continuación de la militarización del Atlántico Sur, y que se profundizó sobre todo después de la guerra del 82. Ahora bien, frente a estos posicionamientos de los documentos británicos, podríamos repasar cuáles son las posturas que tiene Argentina. Si bien vemos que los británicos mantienen los intereses y mantienen las políticas durante mucho tiempo, lo que vemos en la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es como la estrategia de seguridad nacional, que en el caso de Argentina se desarrolla de manera articulada, subsidiaria y complementaria de la política exterior. Vemos que hubo en los últimos años 2 directivas de política nacional con abordajes diferentes sobre el tema de la defensa en Malvinas. En la directiva que se aprobó en el año 2018, aparece el reclamo de soberanía, esto Argentina siempre lo ha mantenido, pero señala que, dada la reciente mejora en ese momento de la relación bilateral con el Reino Unido, que contribuía al logro del objetivo nacional irrenunciable de recuperar la soberanía sobre las islas, esta mejora favorece un espacio de oportunidades, o favorecía un espacio de oportunidades para incrementar la cooperación bilateral y promover el interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales argentinos. Esta Directiva de Política de Defensa Nacional del año 2018 fue derogada en el 2020, y fue aprobada una nueva directiva en el año 2021, en donde cambia la concepción que hay sobre el posicionamiento hacia Malvinas. Claramente considera a Malvinas en un rol central, no de forma aislada, sino que formando parte de lo que es un sistema geoestratégico conformado por la Patagonia, el sector antártico, el Atlántico Sur y los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Enfatiza claramente que esta situación colonial, que esta situación ilegítima, impone no solamente restricciones al ejercicio de la soberanía argentina, sino que también es importante por la posición geopolítica estratégica del archipiélago en el Atlántico Sur, debido a las riquezas de recursos naturales, renovables y no renovables, y a su función como centro de operaciones para poder obturar eventualmente la circulación hacia el continente antártico y limitar el flujo de navíos entre el Océano Pacífico y el Atlántico. También en la nueva directiva, en la directiva vigente, se señala que la presencia británica, la presencia militar contradice lo que está dispuesto en Naciones Unidas a través de la Zona de Paz y Cooperación, la SOPACAS, ¿sí?, que fue instaurada en el año 2006. Ante todo esto, el documento lo que señala es que es indispensable reforzar las capacidades disuasorias que tiene el país sobre el espacio marítimo estratégico. Ahora bien, ya saliendo del texto de la directiva, hay que decir que históricamente y sistemáticamente, sobre todo después del 82, hay muchos factores que han obstaculizado las políticas australes, las políticas atlánticas. Algunos tienen que ver con restricciones presupuestarias para la inversión en comunicaciones y en infraestructura, restricciones presupuestarias y decisiones políticas para limitar el aumento de los medios militares o la modernización de los medios militares,
la progresiva desaparición de la marina mercante, que seguramente el doctor Elena después va a tocar estos puntos que tienen que ver con el desarrollo de la marina mercante, con el desarrollo de la pesca, con empresas nacionales, que hubo cuestionamientos reiterados, que hay cuestionamientos reiterados también a políticas vinculadas a incentivos en la Patagonia, o como puede llegar a ser, por ejemplo, la zona de incentivos que está en Tierra del Fuego. Entonces, estos actores que critican socialmente, que aparecen de manera reiterada en el escenario, que también hay algunos que cuestionan, por ejemplo, la utilización de la representación cartográfica bicontinental, tienen que ver con momentos históricos, con crisis recurrentes, económicas, sociales, políticas en Argentina, pero también creo que tiene que ver con la forma que tenemos de pensar nuestro desarrollo nacional, con la forma de representarnos geopolíticamente, y pensar de qué manera la sociedad se puede comprometer y podemos trabajar desde espacios como este, de difusión de conocimiento, de generación de conocimiento, de las universidades, para pensar a la defensa como una cuestión de soberanía y como una cuestión de desarrollo, ¿no? Siempre nuestro rector, el doctor Jorge Bataglino, cuando hablamos de temas de defensa, dice que si bien el instrumento militar es esencial para la defensa, no tenemos que olvidar que también hay que fortalecer la acción de la defensa a través de los componentes no militares del Estado y de la sociedad. Y por eso creo que son importantes estas reuniones donde podamos trabajar para comprender mejor y para valorar ciertas políticas públicas que requieren de continuidad, que requieren también del acompañamiento de la sociedad, pensando en una vinculación entre defensa, soberanía y desarrollo, pensando en los intereses marítimos argentinos. Y a partir de esta acción que tiene que ver con la sociedad, con esta valorización de esas políticas públicas, que son muy incipientes algunas, y que tenemos décadas de desarticulación y de desfinanciamiento en muchos de los sectores, poder plantearnos, por ejemplo, por qué cuando tenemos que pensar en un presupuesto nacional debemos valorizar el FONDEF, ¿sí? El Fondo para la Defensa, que tiene que ver con una ley que plantea la renovación y la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas a través de un presupuesto que es destinado específicamente, planteando diferentes montos en relación a lo presupuestado cada año, y que considera además, que esto me parece esencial, ciertos criterios para la utilización de esos fondos que tienen que ver con la innovación productiva, con acciones de promoción de la investigación y el desarrollo, con la ciencia y tecnología, y con una mirada sustentable que involucre tanto al sector público como privado en la generación de cadenas de valor. Tenemos que poder tener argumentos, no solo para defender el FONDEF, sino también, por ejemplo, para decir por qué es importante la creación reciente del Comando Conjunto Marítimo y la adquisición de los patrulleros multipropósitos, los OPV franceses que se incorporaron a lo largo de estos 2 años. ¿Por qué tenemos que defender y por qué tenemos que comprender el rol social y económico que tiene, por ejemplo, la actividad del astillero Tandanor, que ya ha comenzado, han firmado y están trabajando en un proyecto con una compañía finlandesa para producir, digamos, para construir un rompehielos, ¿sí? En donde hay transferencia de tecnología entre la empresa extranjera y la empresa argentina, o que a partir de la aprobación del FONDEF y su promulgación, se haya podido planificar de acá a 4 años la reparación de buques de la Armada, se hayan comenzado a construir buques remolcadores. De un buque, ¿ahí se escucha? Perdón, no sé qué pasó, se ve que toqué algo sin querer. Decía que esto de por qué tenemos que tener en cuenta que es importante que se esté finalizando la construcción de un buque hidrográfico
que va a patrullar las costas, que es para el servicio de hidrografía, ¿sí? Y que va a estar siendo votado antes de fin de año. O pensar también en políticas más amplias, como es el programa Pampa Azul, que había perdido dinamismo y que están intentando retomar el vuelo, o que se promuevan, a pesar de que ya ha pasado más de una década de la aprobación por ley, que se promueve el uso del mapa bicontinental. Entonces creo que son cuestiones que en estos espacios nosotros tenemos que darnos la discusión. Realmente celebro esta reunión y poder estar intercambiando con personalidades y con colegas que también provienen de otras disciplinas, ¿sí? y que no muchas veces tenemos estas intersecciones para poder pensar en conjunto. Y para cerrar me gustaría retomar lo que uno de los pioneros de los intereses marítimos, que es el almirante Storni, planteó a principios del siglo pasado, señalando que la política naval, si bien es sobre todo una acción de gobierno, es indispensable que para que tenga nervio y tenga continuidad, y que sus objetivos se arraiguen en la nación, tiene que haber una idea clara y un convencimiento tanto de las clases dirigentes como una inspiración constante durante todo el tiempo hacia el pueblo argentino. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, muchas gracias. Ahora a continuación va a hablar el doctor César Augusto Lerena, es presidente de la Fundación Agustina Lerena y del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado, ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, y autor de innumerables trabajos de la especialidad y más de 20 libros, el último de ellos titulado Malvinas 1982-2022, una gesta eórica y 40 años de entregas del año 2021. Así que vamos a tener el gran gusto de escuchar al doctor César Augusto Lerena, que va a disertar sobre un tema muy importante, que es el tema de la pesca en la geopolítica de Malvinas. Así que, doctor Lerena, lo escuchamos con mucha atención. Doctor Lerena, ahí está. Sí, ahora sí. Estaba muteado, no sé por qué razón. Bueno, buenas tardes. Muy amables por la invitación. Muy amable el doctor Guillermo Villalba, que es el que hizo el contacto conmigo. Mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Derecho Internacional y al Centro de Investigaciones por esta oportunidad que tengo de hablar frente a expertos en derecho internacional. Yo me voy a limitar a hacer mi exposición en las cuestiones puntualmente pesqueras, porque para las cuestiones legales, obviamente, y sobre todo las de derecho internacional, están todos ustedes que son los expertos, ¿no? Voy a utilizar para eso un par de diapositivas. No, me han deshabilitado de, no sé quién está coordinando, pero no, A ver, no doctor. A ver, habilite. ¿Podrá compartir? En este momento no puedo. No sé, ¿No alguien puede? A ver. Un minutito, por favor. Sí. Hicimos la prueba antes de comenzar,
pero... No estoy habilitado por ustedes en este momento. Sí, un minutito, por favor. Ya Sí. lo habilitamos. Doctor, comparta usted directamente, ¿puede? A ver, pruebe No. como hicimos antes. Ahora sí. Ah, bien. Ahora sí, un segundito. No sé por qué. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, le aviso cuando lo esté. Ahí está comenzando a compartir. Está compartiendo el Zoom, ¿no? Sí, no, Ahí viene. Me falta el... Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, se ve ahí entonces. Bueno, Sí, doctor. Yo entiendo que la Argentina, si no administra el Atlántico Sur, va a ser muy difícil lograr la soberanía de Malvinas y aún vamos a tener en cierto problema la Argentina continental, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción, fundamentalmente de la explotación de los recursos pesqueros, en qué situación estamos. Entonces, lo primero que quisiera decir que la Argentina es un estado marítimo, tiene una superficie de 2.791.000 kilómetros cuadrados de continente, tiene una zona económica exclusiva del orden de los 3.146.000, una plataforma extendida más allá de las 200 millas de 1.782.000 kilómetros cuadrados, aunque después voy a hacer una pequeña acotación sobre este punto, una zona económica insular de 1.639.900 kilómetros cuadrados y un continente antártico de 965.000 kilómetros cuadrados más 1.461.000 kilómetros de mar. Eso hace que la Argentina sea una superficie bicontinental de 3.757.000 kilómetros y una superficie marítima e insular de 6.247.842 kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista de la soberanía, tenemos que recordar que Malvinas tiene una superficie de 11.410 kilómetros cuadrados. En la actualidad, en esta época en particular, hay entre 350 y 500 buques extranjeros que pescan en alta mar y en el área de Malvinas. En alta mar son buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles, y en Malvinas pescan además, salvo los chinos, pescan los coreanos, taiwaneses, sociedades mixtas españolas británicas. La situación territorial de la Argentina, según mi entender, es que el Reino Unido ocupa o tiene en disputa con la Argentina más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y esto se desagrega diciendo que la Argentina tiene el Reino Unido tiene ocupado un territorio insular y marino del orden de 1.639.900 kilómetros cuadrados. A eso se agrega el continente antártico que está en disputa, que son 2.426.000 kilómetros cuadrados, y la plataforma continental extendida que las Naciones Unidas, mejor dicho, el grupo de expertos de las Naciones Unidas, solamente le reconoció a la Argentina del total reivindicado de 1.782.000 kilómetros cuadrados,
solamente 351.000 kilómetros cuadrados. Están, obviamente, no fueron tratados por estar en disputa con el Reino Unido. Desde el punto de vista de la soberanía económica, en el Atlántico sudoccidental se están capturando 2.550.000 kilómetros cuadrados. Eso incluye, inclusive, los descartes en alta mar o en el mar, de los cuales 1.100.000 toneladas pescan los buques argentinos, de los cuales, según informaciones del INIDEP, de la Auditoría General de la Nación y otras organizaciones, cerca de 300.000 toneladas por año se descartan. Luego tenemos una pesca en Malvinas del orden de las 325.000 toneladas, que, como dije, lo hacen buques españoles asociados con los británicos, buques de Corea y Taiwán. En alta mar, a su vez, unos 350 a 500 buques chinos, coreanos y de Taiwán pescan 650.000 toneladas, que más los descartes se estima que andan entonces por encima del 1.000.000 de toneladas. A eso le tenemos que agregar una pequeña cantidad de pesca uruguaya que se realiza fundamentalmente en lo que se denomina la zona común por el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, firmado entre el 73 y el 74. Esta cuestión de las toneladas que se pescan supone que la Argentina está exportando poco menos de 500.000 toneladas por año, lo que hacen una exportación anual que va de 1.800 millones de dólares a 2.000 millones de dólares por año. En Malvinas, esa pesca de 250.000 toneladas netas suponen, según las especies capturadas, una extracción del orden de los 1.000 a 1.500 millones de dólares por año. Luego tenemos los recursos migratorios en alta mar, que son una cifra estimada en los 3.780 millones de dólares FOB año. Tanto en la pesca de Malvinas como en la pesca de alta mar de recursos migratorios de origen de la zona económica exclusiva argentina. Digo FOB porque en su gran mayoría son de escaso valor agregado, porque estas cifras podrían multiplicarse por 5 si tuviésemos en cuenta las cifras de comercialización final. Esto, ¿qué significa desde el punto de vista de la soberanía alimentaria? Habiendo un descarte entre los recursos que se pescan en la zona económica exclusiva, los que se pescan en Malvinas y los que se pescan migratorios en alta mar, del orden de los 750.000 toneladas año. Para ponderar el valor de estos números que estoy dando, podríamos decir que 300.000 toneladas por año permitirían contar con raciones de proteína del más alto valor para 3 millones de niños por día, todos los días, durante todos los años. Veamos un estado de situación desde el punto de vista de la mirada argentina. Tenemos, como dije, ocupados por el Reino Unido 5.497.000 kilómetros cuadrados. Esto es la suma, ocupados o disputados en realidad. Ocupados 1.600.000 y pico de kilómetros cuadrados, que se conforman con 1.070.000 toneladas
es la reserva ecológica alrededor de Georgias del Sur y Sándwiches del Sur, la zona de protección alrededor de Malvinas, zona este, la zona propiamente alrededor de Malvinas y un pequeño territorio mínimo denominado GAP, que son 1900 kilómetros más. A eso le tenemos que sumar la zona, como dije, en disputa de la plataforma continental argentina extendida, más el territorio de la Antártida que está en disputa y sus mares. Ahora veamos cuáles son la cuestión del Atlántico Sur mirado desde el punto de vista argentino. Tenemos buques españoles en este momento asociados a los isleños que extraen 250.000 toneladas, como dije. Tenemos buques chinos, taiwaneses y coreanos que pescan fundamentalmente en la zona adyacente de la zona económica exclusiva e inclusive dentro de la zona económica exclusiva. Tenemos una situación del puerto de Montevideo que está dando apoyo logístico a todas las embarcaciones que pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur. Estos son más de 700 buques que en forma anual hacen algún tipo de logística en el puerto de Montevideo. Le tenemos que agregar también que el río Paraná-Paraguay está fundamentalmente, circulan todo el comercio con banderas extranjeras. Del total del comercio del río Paraná-Paraguay, solamente el 2% es de bandera argentina. Esto tiene que ver, no voy a entrar en mucho detalle en esto, salvo que estén interesados, tiene que ver fundamentalmente con las diferencias fundamentales de impuestos a las ganancias, costos laborales, etc. Puse la bandera paraguaya porque es la bandera que prima en el Paraná-Paraguay. Tenemos por otro lado otra condición negativa, que es el bajo consumo de pescado en la Argentina. Y es una de las razones probablemente que los argentinos tengamos una mirada escasa o ninguna sobre el mar, sobre el interés del mar. Para que se den una idea, hablar del 6% de consumo per cápita anual es estar por debajo de África, que tiene un promedio de 10,1 un kilo per cápita, o de Latinoamérica, que está en 9 kilos 200. Por otro lado, tenemos la situación de las flotas que hoy bien refirió la doctora Morazzo, los OPV franceses que están amarrados en forma permanente en la base naval de Mar del Plata, según dicen, por dificultades en materia de combustible. Tenemos una baja densidad poblacional en la Patagonia, del orden de las 2,1 personas por kilómetro. Por otro lado, tenemos una relación o ninguna relación prácticamente con Chile, que tendría que ser un socio fundamental, en particular porque gran parte del tráfico de grandes contenedores pasa por el estrecho de Magallanes. Tenemos esta situación de que prácticamente los grandes buques pesqueros se están fabricando en España, es decir, que contando con astilleros nacionales, la mayoría de los buques mayores de 30 metros están siendo importados de España en particular. Y esto contrasta como si estuviésemos hace 200 años atrás, donde los españoles nos traían esclavos para producir nuestros productos, tasajo, en los cueros, etc.,
a bajo valor por lo que está pasando con la industria radicada en el territorio. Hacia la década del 60, 100% de la industria nacional. Hoy prácticamente el 80% es una industria extranjera, con capitales norteamericanos, españoles y chinos. Y esto en sí no es un problema en sí mismo. Nos fuimos. Sí, dejo de compartir, doctor. Doctor Lerena. Un segundo, no sé qué pasó. Sí, nos caímos. Ahí está, bueno, se está volviendo. ¿Estamos de vuelta? Está queriendo. Bueno, decía que decía que este problema de que el 80% de la industria pesquera nacional sea extranjera no es un problema en sí mismo de radicación de capitales extranjeros en la Argentina, sino que el problema que más del 60% de las exportaciones son de bajo valor agregado, es decir, la Argentina está transfiriéndole a los países desarrollados, en particular a Europa a través de España y a China, los productos con bajo valor agregado. Bueno, esta sería una mirada del Reino Unido sobre el Atlántico Sur. Entonces tenemos el archipiélago de Malvinas, que es un punto estratégico con relación al Índico, al Pacífico, en particular a partir de que los grandes buques empiezan a tener dificultad para pasar por el Canal de Panamá y empiezan a utilizar el Estrecho de Magallanes. En las Islas Malvinas, ya en Georgia se ha construido, y en las Islas Malvinas está a punto de empezar a construirse un puerto, lo que va a colocar a las Islas Malvinas como un lugar estratégico en la parte meridional del Atlántico Sur. La presencia, como dije, de buques extranjeros con licencia británica, por supuesto la posibilidad de que crezca la cuestión petrolera, que colocaría a la Argentina en una situación muy compleja respecto a la posibilidad de recuperar. Por supuesto el hecho de la presencia del Reino Unido en Malvinas y su proyección a la Antártida. Bueno, dicho esto, como introducción, voy a mostrar un poco la importancia que tiene y ha tenido la pesca, ¿no? Vernet, en el año 1831, apresa las 3 goletas norteamericanas que luego, en el año 1833, dan lugar a la invasión británica. Cuando se negocian los acuerdos de Madrid, en las conversaciones individuales que el embajador Lucio García del Solar en el año 89 tiene con su par británico, expresa que no le preocupa la exclusión pesquera sino la militar. Y eso en el año 2009, o mucho antes, pero por escrito en el año 2009, pero el propio John Barton, entonces director británico de pesca en Malvinas, dice: sin la licencia de pesca no hubiésemos sobrevivido. Y fíjense la política de México al respecto. En su propia ley de pesca indica que reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la nación, un asunto de seguridad nacional y una prioridad para el desarrollo nacional. Esta es en la ley del 2007, reformada en el 2018. Desde ya quiero decirles que muchos de los países, yo estudié las 20 legislaciones de Latinoamérica y el Caribe,
muchos de los países consideran la cuestión pesquera como una cuestión de seguridad nacional. Vamos a ir a los planes, para no quedar solamente de quedarnos en el diagnóstico. Bueno, a partir de la política de Estado que está fijada en la disposición transitaria primera de la Constitución Nacional, yo entiendo que una de las medidas a tomar es la creación de un Ministerio del Mar. Esto parece ir a contrapelo de lo que ocurre en la Argentina, que se habla de reducir los ministerios. Pero fíjense, la Argentina tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados solamente de zona económica exclusiva. Perú tiene menos de 1 millón, Francia tiene medio millón de kilómetros cuadrados, Portugal 1.7, Canadá 5.5, Corea 0.5, Indonesia 5, 6, todos son países que tienen Ministerio del Mar. Y ahí tienen agrupados todas las subsecretarías, secretarías de Estado que tienen que ver con la actividad marítima, ¿no? Mercante, fluvial, portuaria, pesquera, naval, de investigación, tecnología y desarrollo. Y la Argentina, en particular, porque si tomamos en cuenta el 1.639.000 kilómetros cuadrados que tiene ocupados el Reino Unido, nos vamos a dar cuenta que tiene un equivalente al 52% de la zona económica exclusiva. Una cuestión, no sé si me quedé con... Una tercera cuestión. La Argentina tiene el Atlántico Sur internacionalizado, por lo tanto yo entiendo que habría que firmar un protocolo adicional del Mercosur para interesar en particular a Brasil, a Uruguay y a Paraguay en proyectos comunes que tengan que ver con el Atlántico Sur y no sea únicamente la Argentina quien está pretendiendo resolver una cuestión que está absolutamente internacionalizada. Como cuarto tema, entiendo que habría que desechar la ley 25.290 que aprobó el llamado Acuerdo de Nueva York, en particular porque introduce la figura de las OROP, que son las organizaciones regionales que podrían dar lugar inclusive a la intervención de la propia Reino Unido en el Atlántico Sur, lo que sería inadmisible, además de que las OROP, este acuerdo en general no se limita a la administración de los recursos en alta mar, sino que lo hace también sobre los recursos en las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños. En quinto lugar, yo entiendo que habría que declarar una zona de emergencia pesquera y ambiental en Malvinas, porque es un territorio que la Argentina no, un territorio argentino que la Argentina no controla. Lo menos que puede hacer es declarar una zona de emergencia pesquera y un área de, marina protegida, si se quiere llamarla así. En sexto lugar, no entendemos que habiéndose sancionado la ley ya 24922 en el año 1998 y la 27564 en el año 2020, no se haya sancionado a los buques que pescan en Malvinas, salvo que alguien entienda que no es territorio nacional. Pero yo creo que a los empresarios no les resultaría absolutamente nada agradable tener el peso de un Estado sancionando por pesca ilegal, que es lo que ocurre en Malvinas. En Malvinas lo que ocurre es una pesca ilegal, porque la propia resolución 31/49 de las Naciones Unidas refiere a que no se puede innovar en el terreno ocupado. La Argentina, en contraposición entre estados, más aún entre empresas con aval del Estado, porque los acuerdos que ha llevado la Argentina, tanto los acuerdos marcos con Rusia y Bulgaria, como luego los acuerdos con la Unión Europea, en general han sido un gran problema para desactivarlos, para denunciarlos, porque hay un desbalance entre, lógicamente, la fortaleza que podía tener la URSS en ese momento y luego la Unión Europea. Y sabemos perfectamente la depredación que ocurrió durante la firma de esos acuerdos.
Otra cuestión que en este momento está suspendida es las investigaciones conjuntas de los recursos. Esto se inició en el año 90, pero en realidad hubo periodos de funcionamiento y periodos de suspensión, pero es inadmisible que precisamente la Argentina, además está expresamente prohibido en la ley 24.922, que prohíbe poner a disposición de terceros las investigaciones biológicas de los recursos antes de que el propio Estado argentino tome determinaciones sobre esa información. Y las investigaciones conjuntas que se hacían con el Reino Unido, en tiempo real los dos británicos, porque la Argentina ponía los buques y los expertos, y el Reino Unido ponía dos expertos en esas embarcaciones, y en tiempo real, sabían perfectamente los recursos que se disponían. Tratándose de recursos migratorios, es fundamental conocer esa información, y eso les permitía renovar por mayor o menor plazo las licencias. Como octavo punto, yo entiendo que los estados ribereños deberían replantearse una política de pesca respecto a los recursos migratorios originarios de la zona económica exclusiva. No quiero entrar en una cuestión jurídica, pero sí biológica. Resulta bastante insólito que los recursos de dominio y jurisdicción dentro de la zona económica exclusiva dejen de ser cuando la especie migra. Y el recurso migratorio, que no es definido en ninguna legislación, salvo en la Convención. Bueno. Ha perdido la conexión. Doctor Lerena. Sí, me olvidé de decirle que estamos en la Argentina. Este sistema de FiberTel que se corta, no sé si es el mío, debe ser el mío, supongo. ¿Estamos en línea ya? Sí, doctor. ¿Estamos? Sí, Bueno, sí. Muy bien. No, quería referirme a esta cuestión de los recursos migratorios. Desde el punto de vista biológico es inentendible que un recurso sea de dominio de un Estado y deje de serlo al transponer una línea imaginaria de las 200 millas. Por lo tanto, es una cuestión a tener que discutir, porque no puede ser que pasando los 200 millas la pesca sea libre. Es libre. Lo que pasa es que si los estados originarios, los estados de pabellón no controlan, como también dice la Convención, y los estados ribereños no acuerdan, las posibilidades de la depredación son absolutas desde el punto de vista biológico, ¿no? Bueno, otra cuestión es la reforma de la ley 24.922. Muchos estados ya, a pesar de que la Convención prohíbe prácticamente el decomiso del buque y responsable de la pesca ilegal, varios estados ya, a pesar de haber firmado la Convención, han incorporado en sus códigos penales la prisión a quienes pescan en forma ilegal. La Unión Europea, inclusive, ha empezado a entender que no alcanzan, lo ha dicho, que no alcanzan con las sanciones meramente administrativas. Por otro lado, también el mecanismo de funcionamiento, donde el castigado pareciese ser el buque, en el sentido que se lo señala como un buque que realiza pesca ilegal,
Es como si a un comercio se lo clausurara de por vida. En realidad, los que pescan en forma ilegal es el capitán del buque, los armadores, etc. Otra cuestión importante es la exención impositiva en alta mar. No puede ser que mientras los países pescan en forma subsidiada, sin pagar aranceles luego en sus países de origen, como son los chinos, los españoles, los coreanos, los taiwaneses, los buques argentinos, que estamos a 200 millas de pescar en alta mar, tengan que pagar toda la carga impositiva, lo mismo que los impuestos al gasoil, etc. Si se quiere fomentar la ocupación del Atlántico Sur por parte de buques argentinos, hay que buscar la forma de incentivarlos a que saquen los buques de la zona económica exclusiva. La Argentina tiene 520 buques, por lo tanto podría sacar a la pesca seguramente 200 de ellos a pescar en alta mar, y eso significaría otros buques equivalentes agregarse a la zona económica exclusiva y consecuentemente el aumento de la producción y el aumento del trabajo. Otra cuestión también que planteo, yo todavía estoy en tiempo, entiendo, es respecto al preacuerdo Mercosur-Unión Europea, que en este momento está absolutamente parado. Si ese acuerdo se reflotara, se pusiese en valor, la Argentina tiene que buscar dentro de las cuestiones que ese acuerdo no planteaba, por ejemplo, en materia de valor agregado, prácticamente seguíamos dándole materia prima sin procesar, pero una de las cosas fundamentales a mi criterio es que Brasil, Argentina y Uruguay sean los certificadores de origen y trazabilidad de lo que se pesca en el Atlántico Sur. Eso seguramente sería una medida bastante interesante a partir de Brexit, donde el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Bueno, creo que me faltan 1 o 2, no sé, estoy como trabado. Sí, no está cambiando la imagen. No, cosa rara. La voy a bajar 1 minuto, a ver. Bien. La tecnología nos ha sido esquiva. Ahí está. Está volviendo a conectar. Estamos viendo la misma imagen con la que terminó. Sí. Es raro esto, ¿eh? Voy a tratar de volver otra vez. Bueno, otra cosa es el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Como dije hoy en algún momento, el puerto de Montevideo está siendo útil a toda la tarea logística de los buques que pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur, y es necesaria la inspección en tránsito para determinar 2 elementos que son fundamentales a la hora de determinar si una especie es o no ilegal, que es determinar el origen y la trazabilidad. De hecho, toda la pesca, como dije, en Malvinas tiene carácter ilegal. Bueno, esto lo pasa. Bueno, yo soy autor de 2 leyes que se aprobaron por unanimidad del Senado, que es la ley de flota mercante y fluvial y la ley de industria naval, pero esas 2 leyes sacaron los aspectos precisamente promocionales que tenían. Es muy difícil que la flota mercante y fluvial nacional o la industria naval pueda crecer en la medida que tengamos una inflación de esta naturaleza y las cargas impositivas que tiene la construcción nacional. Por lo tanto, hay que buscar de reflotar esa ley u otra
esas leyes que en definitiva le daban la probabilidad de que hubiese una construcción nacional con algunas ventajas impositivas. Es muy difícil competir con las embarcaciones que se fabrican en Vigo cuando tienen una inflación, bueno, ahora un poco más alta, pero pongamos del 8% anual frente a la inflación argentina, ¿no? El consumo, la promoción del consumo es un tema cultural. Es muy difícil que se mejore la situación del Atlántico si los argentinos no empezamos a darle valor a esa especie excepcional como es el pescado, que tiene proteínas prácticamente similares a la leche materna o aceites grasos insaturados que son centrales en todos los temas cardiocirculatorios. Por lo tanto, es central que haya una política de consumo interno de pescado. Y esto tiene que ver con que la Argentina, en el 90%, 95% de la producción se exporta, y entonces los valores son muy altos, además de no haber una cultura, a pesar de ser descendientes todos nosotros de españoles e italianos. Pero fíjense, tuve la oportunidad de ir a Alemania, que no tienen pescado, contrario a lo que ocurre en la Argentina, y son importadores netos de pescado, tienen un alto consumo de pescado superior a los 25 kilos por año, y sin embargo le enseñan al ama de casa, hoy amo de casa, a todo lo que sea la cultura gastronómica de pescado. Bueno, es todo lo que podría decir sobre el tema en este momento. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor Lerena, muchas gracias, doctora Morazo. Y ahora abrimos a las preguntas. Por favor, si pueden enviarlas a través del chat, así las compartimos con los expositores, no solamente preguntas, sino comentarios o lo que deseen. Damos un ratito para que envíen las preguntas. Acá tenemos, a ver. Bueno, ¿puedo hacer un comentario mientras tanto? Sí, por supuesto. Sí, no, que celebro que con el doctor Lerena, sin habernos puesto de acuerdo ni haber hablado antes, creo que cerramos con la misma idea de fomentar el interés marítimo en la sociedad argentina y que hay muchos puntos en común que tenemos, y le agradezco la exposición porque siempre nos deja con muchas ideas para pensar y con datos para seguir trabajando, y que es uno de los aspectos más importantes de la geopolítica, el tema de la presencia de actores extranjeros y las cuestiones de lo que hoy se le llama también la economía azul, ¿no? Que es esta idea del océano como productor de riquezas, no solo de riquezas materiales, sino también de riquezas que tienen que ver con la soberanía alimentaria y con la generación de puestos de trabajo y cómo se vinculan con las costas, y que es esta política que está teniendo adelante, por ejemplo, Europa, y que creo que tiene buenos puntos para que nosotros repliquemos, ¿no? Y que lo estudiemos como casos para comparar cómo se trabaja en otros continentes y en América Latina. Así que me parece que eso es sumamente interesante. Sí, ahí está. Ahí, doctor Mansi, le habilito el micrófono. Deme un segundito, por favor.
Ahí está, doctor, se lo puede escuchar ahora. Sí. Bueno, ¿me puede escuchar, doctor Villalba? Sí, perfectamente, doctor. Bueno, yo agradezco mucho a los expositores y también a la doctora Estica, al doctor Villalba también y el doctor Pérsico, ¿no?, por la organización de esta actividad. Y querría señalar un punto, y es en realidad una pregunta que hago a ambos expositores. Si bien se ha hecho recientemente referencia a la necesidad de promover el consumo de pescado, algo que uno nota es que hay un ámbito en el que la mayoría de nosotros estamos involucrados, que es la universidad, y que por lo menos en lo que hace a el ámbito de las facultades de Derecho, yo lo veo, por ejemplo, en Mar del Plata, una materia tan importante como es el derecho marítimo, no el derecho del mar, que es derecho internacional público, pero el derecho marítimo directamente desaparece como una materia autónoma del programa de estudios de la carrera de abogacía. Si uno dijera, bueno, sin desmedro a la situación geográfica, pero que eso faltara en Catamarca, como si faltara derecho minero en Catamarca, debería sorprendernos. Pero tal vez, y esta es la pregunta que dirijo es una pregunta más bien de tipo político, por eso es que me dirijo también a la doctora Morazzo, no solamente al doctor básicamente dedicado a temas pesqueros como es el doctor Lerena, pero ¿en qué medida se puede hacer algo a nivel educativo para que haya una revisión, respetando la autonomía universitaria, porque son las universidades las que tienen que decidir cuáles son sus programas de estudios, etcétera, pero hay una suerte de ceguera respecto de la relación de la Argentina con el mar, o de los argentinos con el mar. Entonces, aquí, digamos, las autoridades del Ministerio de Educación, como también las universidades, tendrían que prestar un poquito de atención a estas cuestiones, que tienen implicancia geopolítica, pero también en materia alimentaria. ¿Cómo creen ustedes que se podría revertir esa, digamos, ese, no digo desdén, pero la falta de visión respecto de algo que nos interesa a todos los argentinos? Excluyendo una materia tan importante como es Derecho Marítimo en el caso de la Facultad de Derecho. Podría ocurrir otro tanto con otras materias en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales o en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo creen ustedes que se podría revertir esta situación? Esa es la pregunta que les hago. Doctor Lerena, ¿quiere responder? Puede habilitar el micrófono nomás. No lo estamos escuchando. A ver. Ahí, pruebe, por favor. Pruebe a abrir el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la pregunta del doctor Mansi es una pregunta a todos los argentinos, no solamente en esta materia, ¿no? En casi todas las materias tenemos problemas. Lo que sí puedo decir que debería ser de sumo interés para los gobernadores del litoral marítimo, sobre todo de la parte argentina, que gran parte de los pueblos se han desarrollado subsidiarias a la población patagónico, se va a dar cuenta de que los pueblos que viven de la pesca, además de eso, es un instrumento de soberanía, porque la ocupación del mar en gran medida, y pese a las dificultades en materia de defensa, porque el territorio es muy grande, el territorio marítimo,
Y entonces a eso le agregamos nuestras dificultades materiales para que tanto la fuerza, la Armada Argentina como la prefectura puedan hacer el control en tiempo y forma. Es conocida la foto esa, o los videos que sacan de una población de luces, que parece una ciudad. Kiosco tenemos problemas. Imagínense, la captura de calamar se hace de noche. Entonces, si no se tiene una gran flota naval controlando, muy difícil. Entonces, la plata es hacer fuerza a todos esos gobernadores para que, como bien dice el doctor Mansi, bueno, en el caso del derecho, pero también inclusive en otras materias tecnológicas, donde no se aprende esta materia. Así que es una pregunta para que el doctor Mansi se postule como diputado nacional, y tal vez pueda, a partir de ahí, es un problema de los diputados que son los representantes, entonces, para ver si inciden sobre bueno, como tantas otras cuestiones de las currículas, ¿no? Yo no quiero hacer de esto el primer tema, pero efectivamente, como el caso minero, y como tantos otros casos que a veces las universidades están atrás de las realidades, ¿no? Yo puse el ejemplo de Alemania porque Alemania es un comprador de pescado y sin embargo yo tuve oportunidad de estar un par de veces por razones profesionales y tiene chefs que enseñan cómo manejar el pescado para tener una alimentación nutritiva. Y por algo los médicos en los últimos años han empezado a sugerir que los argentinos coman 2 veces por semana, pero fíjense, la Subsecretaría de Pesca de la Nación sugiere que los días 19 se coma pescado. Una vez por mes pareciese, entonces no tiene... Miren, peor, yo vivo una parte en Mar del Plata y otra parte en Buenos Aires. Si ustedes, lo lógico sería sentarse en un restaurante como ocurría en otras décadas, comer el mejor pescado argentino. Hoy, cuando usted va a un restaurante en Mar del Plata, en vez de darle un par de anchoitas saladas, le dan manteca. Entonces, evidentemente, tenemos problemas en la formación de la cultura alimentaria. Es un problema de cultura alimentaria también. Gracias, doctor Lerena. Doctora Morazzo, ¿quiere agregar algo? No, para agregar, creo que hay cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional y con cómo se fue construyendo el identitario nacional argentino. Y esto está vinculado también con el modelo de desarrollo productivo, que siempre fue la pampa húmeda, los cereales. Entonces, cambiar eso y empezar a reconocer como sociedad que tenemos intereses marítimos, es un proceso largo, creo que es un proceso de construcción identitario, no es solamente una cuestión que uno pueda pensarla como solamente una política pública para que funcione. Digo, estamos pensando el ejemplo que tomábamos antes de la cartografía bicontinental, que fue aprobada por ley en el 2010 y todavía no está asimilada al imaginario político nacional. Y cuesta que se incorpore en la enseñanza y en los mapas que se utilizan en la escuela y en la secundaria. Pues creo que son procesos muy largos a los cuales debemos contribuir y que se tienen que dar y que va a llevar un tiempo largo, creo yo. No por eso nos tenemos que desalentar. Y lo que sucede con la cuestión que puede ser, como planteaba recién el profesor Mansi, con el tema marítimo, con el tema del derecho al mar, también sucede con un montón de otras temáticas que quedan marginadas de las currículas y que se toman de manera muy periférica y con lentes a veces en una academia que se sigue, esto como autocrítica, que nos seguimos referenciando en un mundo eurocéntrico con
una mirada de la ciencia validada, sobre todo por los grandes centros de producción de conocimiento, y que no tenemos tal vez una generación de conocimiento crítico situado en la realidad latinoamericana, sudamericana o argentina. Y ahí sí tenemos mucho por hacer nosotros como parte de ese cuerpo académico que seguimos viendo con recelo o con desconfianza conocimientos que vienen de lugares que no son los tradicionales, digo, los países del norte. Esto ya más pensando en una mirada de producción de conocimiento desde el sur y de conocimiento situado y vinculado a los problemas de desarrollo nacionales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, pero por el tenor de la misma vamos a, en primer término, darle lugar al doctor Murillo, que había levantado la mano, y luego vamos a hacer la pregunta del chat. A ver, doctor Murillo, un momentito. Habilitamos. Ahí está. ¿Ahí Sí. se escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitaciones a los expositores, a la doctora Carla Morazo y también al doctor César Lerena. Gracias, porque además muy instructivo, muy pedagógico, claro, en poquito tiempo. Y agradecerles la disponibilidad y también felicitar a los organizadores. Obviamente, ahí estoy viendo a Alejandra, por supuesto a Guillermo, al doctor Alejandra Estica, a Guillermo Villalba, y a la ADI, y a todo el grupo de ADI de Relaciones Internacionales. Y bueno, a todos los amigos presentes y los conocidos. Estoy viendo varios ahí, no quiero dejar de mencionar ninguno, pero a Armando, a Ariel, a Adriana, a Carlos Alberto, entre otros. Y bueno, siguen los amigos. Y le pido perdón al profesor Pablo Alanís, que me estoy adelantando al chat que él tiene, pero bueno, trataré de ser breve, Pablo, si usted no se incordia demasiado. Brevemente, dos cosas. La pregunta sería, la primera, si saben, si se está negociando desde Cancillería en el eventual acuerdo del Mercosur-Unión Europea, la situación específica de Malvinas respecto a Argentina. Si esto está incluido, aunque esté detenido actualmente el acuerdo, tenga algunas trabas, si esto ha sido uno de los requisitos en la gestión actual, incorporarla como un requisito sine qua non, en cualquier caso, para continuar cualquier negociación del Tratado de Libre Comercio del Mercosur. El reconocimiento de Malvinas por parte de la Unión Europea, atento que ya ahora no está el Reino Unido. Y si es así, eventualmente, ¿qué se les ocurre que habría que hacer? No quiero, simplemente una pregunta. La segunda pregunta es si no les parece que en base a esto que decía Ariel, no podría proponerse desde la sección preparatoria, desde la jornada preparatoria, no podría elevarse al Congreso como propuesta, como forma de ratificar, digamos, el conocimiento del territorio y la soberanía y la defensa de la soberanía nacional, y también como forma de construir la identidad, como decía la doctora Morazo. Si al menos las escuelas de derecho, las facultades de derecho del país, sobre todo las que tienen una vinculación directa con el ámbito marítimo, no deberían crear la materia de derecho marítimo como propuesta quizá. Esta era un poco perdón que sean dos preguntas, pero no sé si ustedes saben o si no saben, también puede ocurrir. No sé quién. Sí, doctor Lerena. Ahí puede abrir el micrófono. Sí, sí. Sí, no, yo sobre la primera pregunta diría que no está dentro del preacuerdo. No, la cuestión Malvinas no está directamente. Sí, ya te habilito.
Un minuto. Sí, doctor Murillo. Gracias, gracias Alejandra. Y no, digo, no sería el momento oportuno, digamos, porque si hay un momento oportuno para plantearlo y además de alguna correlación de fuerza, es este. Y no deberíamos llamar la atención como asociación científica sobre el particular. Pregunto. Sí, habilite nomás el micrófono, doctor. Puede habilitarlo, doctor Lerena, ¿eh? No sé, ahí está. Ahora sí, ahora sí. No, yo sugería justamente como una cláusula probablemente posible de, obviamente, de discutir y acordar, la cuestión del origen de las materias primas. El origen y la trazabilidad son dos herramientas centrales en la determinación para que un producto sea pesca ilegal o no. Entonces, los estados ribereños, Argentina, Uruguay y Brasil, que son parte del Mercosur, deberían tratar de introducir esa parte dentro del acuerdo, que está dentro de las cuestiones que tienen que ver con la pesca ilegal, que la Unión Europea ya desde el año 2004 ha dictado decisiones del Consejo de Europa precisamente respecto al origen y la trazabilidad. Son una herramienta central y eso dejaría bastante afuera a los productos que tengan origen en Malvinas, como una estrategia, ¿no? Ya ir a poner el tema en forma directa de Malvinas dentro de ese acuerdo, no sé, sería maravilloso, pero no lo veo bastante difícil, ¿no? El acuerdo ya está en realidad, se tiene que seguir estudiando y seguramente afinando, pero no al punto, entiendo yo, de colocar el tema Malvinas dentro de ese acuerdo. Pero sí herramientas, como sería el caso del certificado de origen y la trazabilidad. Esa es mi opinión, ¿no? Gracias, doctor. Ahora, sí, doctor Mansi está vinculado, si no... Bueno, ahí le habilito el micrófono. Un minutito. ¿No encontrás vos? Acá estamos. Ahí está, puede habilitarlo. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, no, brevemente. Yo veo que en el contexto actual, en el ámbito de la Unión Europea, es muy difícil, teniendo en cuenta esta situación tan particular que hay, que vincula a varios Estados miembros de la Unión Europea, que son también miembros de la OTAN, ¿cierto? Pero el caso que menciona el doctor Lerena está todavía por verse en definitiva cómo se llega a su fin con esto, con respecto a la pesca que se desarrolla en este momento. Estoy hablando prácticamente a partir de octubre o noviembre del año pasado, alrededor de las Islas Georgias del Sur, en donde barcos autorizados por el Reino Unido están pescando en el área, la subárea estadística 48.3, por fuera del sistema multilateral de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y no habiendo una medida de conservación adoptada por objeción de la delegación de Rusia, la pesca allí no es una pesca autorizada.
de modo tal de que los barcos que pescan con autorización británica estarían pescando claramente de manera ilegal, y deberían inclusive ser incorporados a las listas de barcos de pesca ilegal de esa convención. Pero, claro, es un caso particular porque está referido a la violación de normas de una convención, que no es lo que se está dando exactamente respecto de la pesca alrededor de las Islas Malvinas. Pero ese es un caso puntual, muy actual, porque no hay autorización para pescar allí. Eso quería agregar solamente. Gracias, doctor Mansi. Bueno, ahora vamos a compartir la pregunta de Pablo Lanís. Pregunta a cualquiera de los dos expositores, ¿cómo se encuentra la situación en torno a la adquisición de un sistema de armas a las unidades de fuerza de submarinos? ¿Están existiendo problemas similares con el bloqueo británico, como existe con la renovación del sistema de cazas en la Fuerza Aérea, que refuerce a las unidades de fuerza de submarinos? Esa es la pregunta, no sé si... No, yo, si me permite, puedo hacer un comentario en base a información pública, ¿no? Información que está en los medios de comunicación, desde fuentes abiertas, y es que desde hace un tiempo se está viendo la posibilidad de adquisición de submarinos en ofertas que hay de empresas de Alemania y de Francia. Hubo una gira del ministro y se está planificando esa compra con submarinos en distintas etapas, algunos para reparar, otros submarinos nuevos, pero todavía no hay ninguna decisión al respecto, con lo cual no estaría la posibilidad de que suceda lo que sucedió con los cazas y con otros bloqueos que ha hecho el Reino Unido con componentes británicos en equipamiento que está manufacturado en terceros países. Hubo situaciones de esas, sobre todo con la Fuerza Aérea, en los últimos años, y podría llegar a suceder algo así, pero todavía ni siquiera se sabe con qué empresa va a ser ni cuáles van a ser las condiciones de esas adquisiciones, con lo cual siempre está abierta la posibilidad de que haya una situación similar a la que se da a veces con la Fuerza Aérea y con otros equipamientos que por tener componentes de origen británico quedan bloqueadas, digamos, la venta a la Argentina. Gracias, doctora Morazzo. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo. Yo me voy a permitir hacerle una pregunta a la doctora Morazzo. ¿Qué rol juega la investigación científica marítima en la política de defensa de las Islas Malvinas? Creo que las políticas de investigación, de ciencia y tecnología en defensa son centrales, tanto para otras universidades y otras áreas de desarrollo como la defensa, y que si vinculamos ciencia y tecnología y conocimiento para la producción de capacidades militares y de tecnología que tenga uso dual, como puede llegar a ser lo que sucede con los satélites o con robots que son utilizados para temperaturas muy bajas para ser aplicados en la Antártida, o lo que tiene que ver con investigaciones en cuanto a ingeniería y en cuanto a arquitectura para construcciones en zonas frías, como puede ser, bueno, dentro de la Antártida Argentina o hasta en Malvinas. Todo eso contribuye, es fundamental, y creo que también tiene que ser una política de Estado con una visión a largo plazo, y que hay ciertos pasos dados, aunque sean chiquititos, vuelvo a reiterar, como son, por ejemplo, las iniciativas que están dentro de Pampa Azul y con la ley de Promar para financiarlo, que tienden a esa conjunción entre ciencia, tecnología y defensa. Y dentro de
del sistema de defensa argentino, vinculado sobre todo a los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa, como son el Servicio Hidrográfico, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hoy en estos días estuvo el anuncio de que se va a comprar una supercomputadora que va a estar para el Servicio Meteorológico Nacional, y se le llama así como una de las más grandes computadoras de más rápido procesamiento que hay en América Latina, que seríamos pioneros en la instalación de este equipamiento informático. Son pequeños pasos, pero que tenemos que seguir dando y que tenemos que tener políticas con continuidad, sin lugar a dudas. Pero cuando pensamos en ciencia y tecnología, dentro también del ámbito de la defensa está, por ejemplo, el CITEDEF. Digamos, hay muchos órganos que dependen del Ministerio de Defensa, que trabajan sobre ciencia, sobre tecnología, y que a veces tienen un uso cotidiano, como lo del Servicio Meteorológico Nacional, y que no los tenemos tan en cuenta, digamos, de que eso se hace y que se produce, y que está vinculado al resto de nuestros día a día, digamos, en la sociedad en general. No sé si respondo del todo a la pregunta, pero bueno, es simplemente una mirada, digamos, una opinión sobre la vinculación entre estas áreas. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, la propuesta del doctor Murillo será discutida y evaluada en el próximo congreso a llevarse a cabo en Neuquén, los primeros días del mes de septiembre. Y por último, abrimos un ratito los micrófonos como para que puedan intercambiar saludos y agradecer nuevamente la participación de todos, a todas las instituciones intervinientes, a los mentores, al doctor Pérsico, al doctor Villalba, y también debemos agradecerle muy especialmente a Giselle Olacho, que es nuestra asistente en el Centro de Investigaciones, y que buena parte de esta actividad es posible gracias al trabajo que ha venido desarrollando desde varios días, porque como todos sabemos, las cuestiones tecnológicas tienen ciertas dificultades y son necesarios los apoyos. Así que abrimos un ratito el micrófono y muchas gracias nuevamente a todos. Si quieren saludar. Está todo habilitado, así que si alguien quiere abrirlo, puede hacerlo, creo que sin problema. Un saludo y el agradecimiento a todo el equipo. Gracias, Adriana. Muchas gracias a todos los que han trabajado para esto. Muchas gracias, un gusto. Gracias y de los nuevo esperamos a todos en Neuquén. La disertación, la organización, realmente es un orgullo seguir perteneciendo a esta querida Asociación Argentina de Derecho Internacional. Muchas gracias, expositores, muchas gracias al organizador, a los organizadores. Realmente me siento muy enriquecido después de esta jornada. Sí, adhiero y reitero lo que digo. Y especialmente, lo de Giselle también, que por privado ahí respondía también cosas, así que gracias, Giselle. Y un saludo de nuevo a todos. Y gracias a Guillermo también. Que me ven 2 veces, pero no pude ingresar al comienzo con la PC, tuve que usar el celular y ahora no sé cómo pagar uno sin el otro, así que disculpe, pero bueno. Silencia uno, Armando. Tómenlo como que valgo por 2 y listo, ya está. Bueno, buenas noches a todos y ya vamos a cerrar la sesión. Hasta luego. Chao, chao.